No sé cuántos somos ya como para empezar. Ya somos 40. Ya somos 40. Bueno, tenemos inscriptos muchos más, así que vamos a esperar unos minutitos, pero aprovecho para saludar a todas y a todos y agradecerles que hayan participado. Creo que tenemos un invitado de lujo, seguramente por eso también la convocatoria fue tan buena. Así que ahora en unos segunditos así le damos tiempo a la gente que se está queriendo sumar y que Diego va habilitando de a poco para que puedan Exacto. participar también y empezamos. Ahí no sé si ya está Fernando. Sí, estoy. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, si te parece empezamos, seguramente va a haber gente que se vaya sumando unos minutitos después, pero sé que tu charla es muy interesante y no quiero que nos quedemos cortos con el tiempo. Seguramente la mayoría ya te conocen. Fernando es profesor de programas ejecutivos y de educación ejecutiva en grandes instituciones y hoy va a presentar un tema que es más que interesante sobre las etapas de esta pandemia y la toma de decisiones. Así que creo que es algo que vamos a aprovechar. Muchos pueden ir haciendo preguntas por el chat y cuando terminemos, vamos a dejar unos minutitos, vamos a tratar de contestar todas las preguntas en la medida de lo posible. Así que, Fer, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar. La verdad que me pone mucha presión esto de tener tanta gente y muchos que conozco y que respeto un montón. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, les cuento un poco de dónde viene todo este trabajo y ya les anticipo que es un trabajo que si bien vengo haciendo hace mucho tiempo, No puedo, vale, sacale así. uno no termina nunca de entender estas cosas, así que lo que les cuente hoy es lo que estoy pensando esta semana y puede ser que la semana que viene estemos pensando otra cosa. Esto viene de una investigación que yo empecé a hacer cuando empezó la transformación digital y me di cuenta que muchos de los modelos que teníamos, tanto en las escuelas de negocios como para explicar o como en las consultoras, no cerraban con la realidad cuando era muy, muy cambiante, y de pronto, bueno, la realidad nos dio una nueva cachetada. Así que todo esto tiene unos años ya de desarrollo, y yo acuérdense, yo soy un profesor de management, no soy ni un sociólogo, ni un filósofo, porque a veces voy a tocar algunos temas de ahí, pero yo los toco como puedo y como profesor de management, ¿no? Y alguien que está metido mucho en la realidad. Una de las cosas que para mí es importante, y la charla tiene que ver con lo que se llaman las etapas de la crisis. Yo personalmente creo que hoy, si tomamos un poco de altura, no estamos frente a una crisis, estamos frente a varias crisis encadenadas. Por eso me encantó esta foto que sacó una vez mi mujer en una caminata en Perú, donde cuando uno quiere mirar estas cosas, uno cuando va por la montaña puede estar mirando el valle siguiente, y si está muy alto puede ver que hay otros valles más adelante. Pero la atención de todos nosotros está normalmente en la primera etapa, pero para mí esto va a ser algo mucho más largo de lo que pensamos y con muchas idas y vueltas y muchas subidas y bajadas, y es un poco lo que quiero contarles. Y todo esto empezó, y a mí me encanta esta frase que estoy usando hace un tiempo, que es: nos comimos una curva. Aunque todos digan que había gente que estaba preparada para esto, digamos, si había gente preparada era demasiado poca, pero para la mayoría de nosotros nos comimos una curva, o sea, nos pasamos de largo una curva, y cualquiera que sepa lo que pasa cuando uno se sale del camino estamos en una situación distinta a la que antes estábamos. La curva que para mí nos comimos todos es la curva exponencial. Si bien hace muchos
hace mucho tiempo, y hay mucha gente hablando de las tecnologías exponenciales y todo lo que viene exponencial, esta creo que es la primera vez que la mayor parte del mundo, o sea, casi todos, nos hemos dado cuenta de lo que el impacto que tiene un proceso cuando entramos en las curvas exponenciales. Y para mí, y esto es una cosa que vengo trabajando desde que estoy en transformación y viendo cómo impactan las curvas exponenciales, el peor problema que tenemos es que no lo podemos entender emocionalmente. O sea, estas primeras etapas de la crisis con 10, 30, 100 enfermos en algunos países es algo que nos saca absolutamente a todos de lugar y nos pone en una situación donde realmente no sabemos cómo responder, inclusive los sistemas no saben cómo responder. Ni siquiera los sistemas que tendrían que estar preparados. Entonces, de pronto las sociedades, para mí es como que quedamos expuestas a nuevos dilemas, y yo los llamo dilemas morales, o sea, como este del coche autónomo. Y para colmo no sabíamos las consecuencias. Esto de tener que de pronto cerrar hacer cuarentenas y cerrar la economía, cerrar las fronteras, cerrar el comercio. Bueno, todo el mundo dice esto hay que hacerlo basado en ciertos modelos. Yo estuve mirando mucho más, ahora leyendo mucho más de los tipos de modelos que se usan y son simulaciones, la cantidad de parámetros que no conocíamos al principio era un montón. Con lo cual, en el fondo, los gobernantes y los empresarios tuvieron que tomar decisiones basadas en que realmente no sabían cuál era lo que iba a pasar. Y esto nos enfrentó de vuelta a problemas que no estamos tan acostumbrados a trabajar. Ahora, si uno mira que por una enfermedad y por el impacto de nuevas tecnologías, el futuro no se parece nada al pasado, y mucho de lo que sabemos parece no servir más, esto ya pasó muchas veces en la historia, y esta es la tapa, una ilustración que está en la tapa de un libro que a mí me encanta, y ahora voy a comentar, que es un libro de Jared Diamond, y la tapa es una pintura que representa cuando Pizarro tomó preso al Inca, ¿no? Esa es la tapa de este libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y es un libro que algunos lo critican, pero para mí es un libro que me ayudó muchísimo a entender muchas cosas, y explicaba, la pregunta que hacían ellos que se hacía Jared, era por qué Europa había conquistado América y no viceversa, y daba algunas explicaciones muy interesantes. Primero, que el mundo se colonizó desde África a Eurasia, y de Eurasia a Oceanía y América, con lo cual eran civilizaciones más viejas. Pero también había otras cosas interesantes, como que dada la horizontalidad, digamos, o el tema que Eurasia está en la misma latitud, y que tenían muchos más animales domésticos y muchas más especies domésticas, y habían desarrollado muchas mejores tecnologías. ¿Y qué tenía que ver el tema de que era más en latitud? Es que él decía que casi todas las enfermedades y los gérmenes vienen de los animales, algo que ahora todo el mundo sabe, y que como había muchos más personas y muchos más animales, los bichos, los gérmenes de Eurasia eran mucho más malos que los de África, ¿no? Y en realidad, cuando uno mira la historia y por qué tan pocos españoles pudieron conquistar América, básicamente es porque primero vinieron los gérmenes. Y en el caso de México, y especialmente en Perú, el imperio inca estaba totalmente desarmado porque primero habían llegado las epidemias. De hecho, estaban en medio de una guerra de sucesión. Entonces, esto un poco me hizo ver que en realidad para nosotros las cosas son nuevas, pero ya hay mucho escrito en la historia de cómo esta combinación de tecnología y gérmenes hace cambios importantes. En este caso sabemos de dónde vienen los gérmenes, y las tecnologías son todas las tecnologías que se han venido desarrollando. Básicamente, si hablamos por tecnología, la información, el impacto que eso tuvo en la globalización, en el comercio, etcétera, etcétera.
Con lo cual, hay un montón de cosas que nos podrían decir, bueno, en la historia pasan estas cosas. Y llevando a management, cuando uno lee un libro que ahora este hombre, Taleb, está absolutamente de moda, cuando uno lee el Cisne Negro y los otros libros de Taleb, y yo acá quiero decir que en el Cisne Negro, yo no voy a hablar del Cisne Negro porque, como dice mi amigo Lorenzo Preve del IAE, esto es, para los sistemas de gobiernos esto no es un cisne negro, y para los sistemas de salud no debería ser un cisne negro. Pero para el resto de las personas, lo interesante en este libro es que plantea que la historia y todas las sociedades viven como siempre como en dos mundos, el mediocristán o normalistán, que él lo llama mediocristán, pero en realidad está hablando de normales, de mundos normales, no escalables, históricos, parados mucho más sobre lo físico y predecibles, y que hay momentos en la historia donde, y partes de la economía y partes de la sociedad que viven en el extremistán, que es un mundo escalable, totalmente sujeto a aceleración y a curvas exponenciales, y mucho más basado que en lo físico, basado en la información, y que acá es imposible de predecir. Y Taleb esto lo saca más o menos por el 2007, 2008, diciendo que la culpa es de Newton, en el fondo, que nos hizo creer que nosotros, tan racionales, íbamos a poder encontrar ecuaciones para todo, y el management adoptó muchísimo esas ideas, y cuando empezó a venir lo digital, que estaba regido por curvas exponenciales, no se podía entender, y que en un momento las sociedades iban a encontrarse con lo que siempre uno se encuentra en sociedades, que es un momento de turbulencia y un momento de extremos. Y que es muy, muy complicado creer que uno puede saber todo. Entonces, desde esta perspectiva, y viendo cómo esta perspectiva de extremistán se parece mucho más a la evolución de la biodiversidad en la Tierra, yo encontré este gráfico que habla de la cantidad de especies que hay en el mundo, ¿no? En géneros y especies. Y una cosa que me sorprende es que uno normalmente piensa en esto, en la teoría de Darwin, y dice, bueno, sobrevivió el más apto. Pero la supervivencia del más apto no termina de explicar por qué, a medida que pasa la historia, cada vez hay más especies. Y si hay eventos que son los amarillos, que son las grandes extinciones, y otras extinciones menores que son los azules, acá se ve como una curva de que vamos a mayor complejidad. Y esto, más lo de Taleb, más una serie de temas, me hicieron pensar que uno a veces está como demasiado metido en ciertas ciencias, que se parecen mucho a lo racional, pero hay otras cosas que a veces se nos escapan. Y la otra cosa que es interesante es esto de que uno siempre cree que estas evoluciones en las sociedades, en el mundo, en la naturaleza, es como que, y esto lo usaba mucho para transformación digital, es como que uno viene por un río azul, en este caso, y de pronto ese río se encuentra con un afluente del mismo tamaño que es marrón. O sea, lo normal, lo normal es un río, y lo nuevo, y esto que viene en estos desarrollos, es el otro río. Y la pregunta es, nosotros siempre creemos que cuando hay un cambio de estos, es como que va a cambiar toda la realidad. Pero yo lo que creo, y lo que estamos un poco trabajando, es que la realidad que viene es una realidad mezclada. Y durante un tiempo estos dos ríos mantienen esa característica, pero después de un tiempo se van a mezclar. Y esto un poco lo que me parece que va a pasar después de toda esta crisis, es que ahora estamos viendo todo lo que ustedes saben, que se aceleran las tendencias que venían de antes, tanto demográficas como tecnológicas, como sociales, y hay gente planteando como que va a cambiar todo. Lo interesante es ver no solamente lo que va a cambiar, sino también lo que va a quedar. Y yo creo que no vamos a un mundo digital, sino un mundo absolutamente ciberfísico, donde
El retail va a ser importante, pero de otra forma. O sea, el espacio físico va a ser importante. Vamos a mantener un montón de cosas, pero las vamos a modificar y vamos a adoptar las herramientas en el verdadero sentido que las adoptamos, que es, originalmente, los primeros buscadores eran como índices de bibliotecas, hasta que llegó Google, que es el primer buscador verdaderamente donde usa la potencia de la inteligencia artificial. Y eso nos va a pasar con un montón de herramientas, un montón de cosas que nosotros hoy estamos pensando, y yo creo que vamos a un mundo ciberfísico, que es un poco como esto que viene con la evolución. En la búsqueda de encontrar formas de explicar esto en las empresas y trabajar, me encontré con un artículo que es de noviembre del 2007, en la Harvard Business Review, que es un artículo que habla de un marco de pensamiento para tomar decisiones. Y yo en ese momento estaba dando muchas clases en los MBAs, y toda nuestra forma de pensar las decisiones para los líderes eran formatos racionales, donde la gente entendía una situación y luego hacía una planificación y después tomaba decisiones y ejecutaba esas decisiones. Este marco, que es de Dave Snowden, Dave dice que hay en realidad 5 ámbitos totalmente distintos para tomar decisiones, y esto ahora después lo voy a relacionar con las etapas de la crisis. Él lo llama un marco, no modelo, porque acá los ejes no tienen tanto sentido, son zonas, y dice que hay un primer lugar, que es el lugar de la confusión, o de los problemas confusos, o de los sistemas confusos. Es un marco donde uno, cuando está en confusión, tiene que actuar de una forma distinta que cuando uno está en un lugar que es un problema que es claro, y el lugar claro lo pone dentro de los sistemas ordenados. Un problema claro, ahora me voy a explicar, es un problema donde uno no tiene que pensar para resolverlo, porque ya conoce las herramientas y conoce los procedimientos. Ahora, también en management nosotros hemos hablado de que no siempre los problemas, aunque estén ordenados, uno lo puede resolver directamente, a veces tiene que considerar distintas perspectivas, distintos expertos, pero siempre la lógica es que como yo conozco el entorno y conozco las reglas que lo manejan, en el fondo tengo que analizar más, no puedo actuar directamente, pero puedo resolver estos problemas con ayuda del management y los expertos. Ahora, cuando el mundo es desordenado, como en una crisis como la que estamos viviendo, o como cuando empiezan a cambiar mucho, mucho las sociedades, él dice que hay 2 tipos de problemas. Los problemas caóticos, que es exactamente lo que ahora estamos viviendo, donde hay las barreras, cosas que pasaban antes ya no pasan y empieza a no haber reglas por un tiempo, y no se pueden tomar decisiones, y tipo de problemas que se llaman complejos, que son problemas que tienen tantas variables y tienen tantas relaciones, pero yo no los puedo predecir, porque el entorno todavía está desordenado. La diferencia entre lo caótico y lo complejo es que en lo complejo hay algunas relaciones las relaciones yo las puedo empezar a entender, y hay ciertas leyes que permiten entender el funcionamiento del sistema, pero no predecir lo que va a pasar, como en las leyes naturales. Gráficamente, esto para entender un problema confuso es uno entra en la niebla, y ahí, cuando está confuso, la verdad que uno no debería tomar decisiones importantes en el momento de confusión, debería tratar de entender dónde está, y acá hay siempre unas reglas, es no pararse, pero tampoco acelerar, ¿no? Y ninguno de ustedes se animaría a tomar un cruce que no tenga carteles en medio de la niebla. Un problema claro es un problema mecánico, un problema técnico, un problema que lo conocemos, puede tener muchísimas variables, pero si yo traigo un técnico para arreglar una turbina térmica, la gente lo arregla, porque esto es un problema que ya tiene resolución. Y es distinto el caso de un problema complicado, que es yo tengo que construir un puente. Yo puedo planificar porque conozco las reglas, los materiales, pero después tengo que meter diseño, costos, tiempos,
tengo que mirar el suelo, pero este tipo de problemas son los problemas clásicos que hemos resuelto con el management. Ahora, en un problema caótico uno no puede sentarse a analizar, ni se puede sentar a pensar. En un problema caótico primero se actúa. Se actúa para sobrevivir, se actúa para mantener lo que uno tiene, se actúa para tratar de salir de esa situación. Las situaciones caóticas, lo mismo que las situaciones de confusión, son temporarias, porque si no, no podríamos vivir. Ahora, los sistemas y los pensamientos complejos son sistemas más parecidos a la naturaleza. Cuando uno se mete en una selva, realmente los botánicos saben qué especies hay y qué temas y cómo se relacionan, pero uno no puede predefinir dónde va a crecer un tipo de árbol o un árbol en particular, o el impacto que tiene, por ejemplo, que cambie la temperatura o alguna variable, ¿no? Ahora, uno después de un tiempo puede entender las reglas, como el vuelo de los pájaros o ciertos elementos del tráfico en una ciudad, los puede entender con modelos, pero eso no significa que uno los pueda prever hacia adelante. ¿Qué creo que está pasando? Y esto me voy a meter un poquito más en mirar cada marco, cada momento. En confusión uno lo que busca es entender. En problemas claros, que son clásicos, uno categoriza el problema viendo lo que pasa y responde automáticamente, no hay dudas. En cambio, en un problema complicado, uno tiene que sentarse a analizar después de haber visto lo que tenía que hacer y ahí se responde. Como hablamos hace un ratito, en sistemas complejos, en sistemas caóticos, primero que actuar, después ver cómo nos está yendo y ahí terminamos de responder y de ir a solucionar el problema que originó este caos. Ahora, y acá es el tema de más cambio, en un entorno complejo no podemos planificar, sino tenemos que salir a probar, tenemos que salir a entender, tenemos que salir a volver a hacer sentido qué es lo que está pasando en este entorno y recién ahí responder. Esto en transformación digital se ve perfecto cuando uno llega a la combinación de una nueva tecnología con un nuevo mercado, con una sociedad. Las compañías que se mueven en este entorno, que es el arranque de los modelos digitales, uno ve que esta gente tiene dirección pero no tiene plan. Y lo que está haciendo continuamente es viendo lo que pasa en el mercado y va modificando en función de cómo le va yendo. Y son un montón de piezas que se van ordenando al mismo tiempo, ¿no? Estas empresas están haciendo al mismo tiempo la interfase de usuario más el backend, todo al mismo tiempo, porque todo va modificándose la forma de hacer software o lo que le está pidiendo el consumidor. Entonces, ¿cómo trabajar? En un lugar me oriento, en otro uso herramientas. Lo clásico es usar expertos en sistemas complicados, actuar para contener y generar tiempo en caos, y experimentar rápido y aprender en sistemas complejos. Entonces, acá hay un problema que tenemos en las organizaciones, y ahora me voy a meter en sistemas complejos, es que durante mucho tiempo, y ahí donde a uno le echa la culpa a Newton y al management, hemos trabajado tanto en entornos que, si bien no eran totalmente ordenados, en muchos sectores eran ordenados, que hemos trabajado tanto en este mundo, en este tipo de problemas, que hoy, si nos pide, como pasó en la realidad, hay un cambio importante y tenemos que salir a actuar para contener y generar tiempo, las organizaciones están preparadas y la sociedad tampoco, y mucho menos para la próxima etapa que va a venir, que es, creo que ustedes por ahí creen que sí, pero yo creo que no hay nadie que sea experto en lo que va a pasar hacia el futuro, y vamos a tener que empezar a experimentar y aprender rápido de lo que viene, porque creo que nadie se anima a decir qué es lo que va a pasar. Con lo cual, tenemos que pasar toda nuestra forma de pensamiento, o partes importantes de nuestra forma de pensamiento, del lado derecho al lado izquierdo. Los sistemas complejos son sistemas que no se pueden descomponer ni se pueden modelar.
donde su acción tiene que ver con la interacción entre partes que aparte van cambiando. Es imposible entender la causalidad, porque uno lo que puede entender es que participa, pero no entiende qué causa. Por ejemplo, yo siempre pienso que la gente dice, ¿el coronavirus es culpa de la globalización? No, porque la globalización no crea el bicho. Algunos dirán que sí, pero yo creo que no. Pero ahora, sin globalización no hubiera habido este tipo de crisis. Las reacciones no tienen nada que ver con linealidades, o sea, pequeños estímulos cambian muchísimo la respuesta. Entonces son irreducibles porque no son modelables. No pueden ser controlados, uno puede bailar con los sistemas, en el sentido de que uno puede acompañarlos, verlos, pero no se pueden controlar. Y acá hay que buscar cuáles son las restricciones o las leyes que posibilitan a que esto opere, pero sin intentar poder predecir, porque en realidad no podemos entender todos los que participan en el sistema. Aquí el conocimiento está súper distribuido. De hecho, para trabajar en estos problemas necesitamos muchas perspectivas y muchas miradas, y la clave acá es ser creativos y adaptarse. Y ahora me meto en las etapas de la crisis. Yo creo que el primer momento fue de terrible confusión. Las primeras semanas de esto, estamos hablando de primeros días de marzo, fines de febrero, marzo, había un montón de confusión. De hecho, estaban confundidos los sistemas de salud, las empresas no entendíamos bien qué pasaba, pero todavía no habían llegado la segunda etapa, que fue la etapa de caos, cuando las enfermedades empezaron a moverse, la enfermedad se empezó a mover por el mundo, y en los países empezaron a actuar para parar este problema. Entonces, en ese momento, y ahora lo vamos a ver, la clave, como dije antes, en estos sistemas es actuar rápido. Ahora, uno tiene toda la información y la verdad que no la tiene, y tampoco se piensa mucho en lo que viene, porque uno lo que tiene que salir es del primer momento. De hecho, a todos, acuérdense, hace 2 meses nos dijeron que estas cuarentenas iban a durar 15 días, como mucho un mes. Está bien, eso puede haber sido un tema de comunicación, pero yo creo que mucha gente pensó y empezó a pensar que eso era lo que iba a pasar. Ahora, la pregunta es ¿qué viene después? Y yo adelanté que para mí lo que viene no es la normalidad anterior, con las mismas leyes que teníamos antes, sino que viene un problema de los que yo llamo complejos, donde vamos a tener que aprender a seguir al sistema durante el tiempo que haga falta, y tratando de hacer sentido al nuevo orden, sin poder planificar. O sea, podemos por ahí entender en el largo plazo, tener algunas ideas, pero a ver, yo no sé si ustedes se animan a decir cuánto van a durar las restricciones físicas, o cuándo se van a abrir las fronteras, o cuándo van a volver las clases. Nosotros estamos trabajando con ideas, pero cambian todo el tiempo. Entonces, no es posible hacer una planificación tan estricta como se hacía antes, sino tenemos que aprender a manejarnos con estos nuevos tipos de problemas. El creador del marco, que es Snowden, Dave Snowden, decía que en el principio de esta crisis, y acá a mí me parece que Nueva Zelanda es uno de los ejemplos que él ya hablaba del principio, que el líder tenía que establecer primero orden, después ver dónde había ciertas estabilidades, por ejemplo, el agro no tiene problemas, o ciertas cosas pueden seguir trabajando, y donde hay ausencia, tratan de orden, trabajar para cambiar el caos por complejidad, básicamente adaptándose a una nueva situación. Entonces, a mí me parece que, remorcando un poco las primeras etapas y las que hemos vivido y ya estamos, para mí, terminando, son las etapas de confusión y caos, donde las claves eran entender dónde estábamos, parar la caída, restablecer lo básico, y cuidar y apoyar a las personas
tratando de hacer el menor daño posible. En este tipo de etapa, el mejor liderazgo es un liderazgo fuerte, coordenado, y creo que la gente y la mayor parte de la sociedad lo entendió. De hecho, yo creo que hemos tenido bastantes pocos problemas, tanto en las empresas como en las sociedades, como para hacer este tipo de cosas. La gente está trabajando muchísimo desde las casas, para eso les hemos mandado las computadoras y los módems, nosotros estamos dando clase en remoto, un montón de cosas, y esto aparentemente está funcionando. Ahora, creo que todos estamos pensando que esta es una etapa transitoria. ¿Qué es lo que viene? Entonces, primero, como decía Snowden, donde hay orden se actúa, donde hay cosas que no están complicadas, habría que actuar. Por ejemplo, ya hay muchos países que están no solamente abriendo, sino haciendo zonificación, y muchas empresas ya están operando de vuelta. Ahora, seguramente hay lugares donde no va a haber orden, hay un montón de industrias y un montón de aspectos sociales donde esto va a cambiar, y ahí tenemos que empezar a actuar y trabajar en complejidad. Y acá es donde a mí me encanta ver que cuando ahora vamos a salir a mirar la realidad, no vamos a encontrar cosas que estamos acostumbrados a leer, no vamos a ver fotos, empezamos a ver, a mí me encanta algunas cosas de arte. Yo cuando me encontré con el Guernica por primera vez en un museo, era bastante más joven y lo miraba y decía, yo no entiendo nada. Al lado mío unos chicos de jardín interpretaban todo, veían todo y entendían todo, y yo decía, ¿de dónde lo ven? Pero vamos a necesitar nuevas formas de ver la realidad que tengan que ver con, en este caso, qué quiso decir el artista, de qué historia estaba contando, cuál fue la evolución, un montón de otros temas de interpretación que van a necesitar ver la realidad, pero de otras perspectivas, ya no va a ser tan lineal, y mucho menos nos van a servir las herramientas que nos trajeron hasta acá. Y estoy hablando acá especialmente en management, ¿no? Donde nuestros sistemas que tenemos ahora no están para nada preparados para entender la velocidad del cambio, y sobre todo este tema de que te preguntan dónde vamos a ir, cuánta plata vamos a ganar, en qué tiempo vamos a estar operando, un montón de cosas, y la principal preocupación que creo que ustedes están trabajando es qué va a pasar con el consumo, qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con nuestros empleados, qué va a pasar con el servicio. En los problemas complejos, uno tiene que mirar, si bien no se pueden descomponer, uno puede mirar algo que se llama la granularidad de los problemas. Dependiendo de la altura que uno lo ve, puede ver que un problema se puede ver muy complejo desde arriba, desde lo macro, pero si uno va viendo, se va metiendo mucho más en el campo, puede entender que hay partes de ese problema, de ese gran problema complejo, que no son normales. O sea, a ver, yo creo que hoy vamos a tener un problema, nuestro principal problema para planificar es que no sabemos qué va a hacer la gente. Pero si tenemos claro que la gente va a seguir comprando ciertas cosas, la logística no va a cambiar. Entonces, yo creo que acá hay que caer en esto de que ahora todo es complejo y todo es ágil y todo hay que cambiar, sino hay que tratar de entender cuál es la causa de la complejidad. Y yo, como les repito, creo que el problema que no sabemos es cómo vamos a reaccionar las personas frente al consumo, frente a otros. Yo estoy muy preocupado por cómo nos vamos a llevar las personas y qué va a pasar con nuestras reglas de convivencia en la calle cuando salgamos todos a la calle de vuelta, ¿no? Este tema de siempre mirar al otro y decir que el otro está mal, pero yo estoy bien, este tipo de cosas, y me preocupa mucho este tema en temas políticos o temas sociales. También sabemos que para trabajar en cualquiera de estos marcos, en cualquiera de estos tipos de problemas, el tipo de cultura organizacional, el tipo de procesos, las habilidades, cambian un montón. Y este modelo que usa Prophet, que le gusta hablar de que en una empresa la cultura es la mezcla del alma, el cuerpo, la cabeza y el ADN, que no es otra cosa que las viejas 7 S de McKinsey, ordenadas de una forma mucho más sexy, hace ver que seguramente no vamos a poder operar
en el nuevo entorno, en este entorno de exploración que viene en la complejidad, con los sistemas que teníamos en las empresas hasta hace poco, con el mismo tipo de información, la misma antigüedad de información, con las mismas formas de tomar las decisiones. Era una de las claves por las cuales el mundo digital y el mundo físico se llevaban a las patadas. Ahora que toda esta exponencialidad se los va a meter adentro de las organizaciones, esto va a ser cada vez más clave. Mucha gente está mirando y dice, pero bueno, pero vamos a tener que necesitar más gente para trabajar y vamos a tener menos beneficios. Yo tengo la impresión de que hay mucha gente que se puede adaptar y sobre todo tenemos que dejar de hacer controles de los supercontroles y dejar de tener planificadores por todos lados, y toda esa gente tiene que volcarse a las cosas que verdaderamente sirven ahora, que es aprender del mercado y tratar de llegar a darles el mejor servicio. Cuando uno mira estas organizaciones que hemos trabajado enormemente en términos de burocracia, esto creo que uno tiene que relajar ciertas cosas, porque en realidad de trabajar por pura eficiencia vamos a tener que trabajar más en eficacia. Y acá las organizaciones van a necesitar mucha, mucha ayuda para entender el entorno. Y hablaba de usar o reusar activos o cosas que sabemos hacer, habilidades, capacidades. Y vieron que hace un rato hablé de por qué las especies crecen a medida que aumenta la complejidad, y yo entendía que a mí no me cerraba el tema de Darwin, de que las especies se adaptan al entorno. Tenía que haber en algún momento cosas que generaran nuevas especies. Y una cosa que siempre me sorprendió es cómo aparecieron los pájaros. Si veníamos de los pescados, de los peces fueron a la tierra. Bueno, hasta que vi que en biología hay un concepto que se llama exaptación. Y yo no sabía y después se encontró que muchos dinosaurios tenían plumas. Lo que pasa es que las plumas no se usaban para volar, las plumas originalmente son pelos, los pelos empezaron a tener colores para mejorar la atracción sexual o para cubrirse del frío, y muchos dinosaurios que tenían plumas las usaban para otra cosa, que era para funciones que no tenían que ver con las funciones que hoy tienen las plumas en los aves, ¿no? Entonces, está el concepto de exaptación, que es el reskilling, el reutilizar, el redireccionar habilidades y activos que son secundarios en una etapa, pero se vuelven críticos en una nueva etapa. Entonces, cuando vino el meteorito, muchos de los dinosaurios más livianos y con plumas más grandes empezaron a poder planear, y a partir de ahí la evolución empezó de vuelta a trabajar y a mejorar, y terminaron siendo aves voladoras, y acá es de donde sale que las gallinas y que todos los pájaros son descendientes de los dinosaurios. Pero en términos generales, el concepto es que siempre hablamos de innovación, pero a veces, y ahora se está viendo claramente en el medio de esta crisis, cómo en realidad empiezan a surgir habilidades que las organizaciones tienen, las personas tienen, pero que son enfocados en otro uso. En términos de lo que yo hago, los profesores con habilidades musicales o habilidades de escribir mejor o con habilidades de hacer mejores conferencias, tienen muchas más habilidades en el mundo digital que antes no las estábamos usando y ahora las estamos usando un montón. Y la pregunta de todos es, ¿qué va a pasar? ¿Si va a haber un nuevo normal? Yo creo que ya estamos en ese nuevo normal, o lo que llamaríamos el normal 1, que es, sabemos que mientras no haya una cura, vamos a tener que vivir con esta situación, y por ahí no sabemos cuánto tiempo. Entonces, empezar a decir, vamos a esperar que esto se acomode, yo creo que no se va a acomodar en el corto plazo, y ya tenemos que saber que durante un tiempo vamos a vivir en incertidumbre y vamos a tener que vivir en ese entorno. En ese entorno necesitamos mucha agilidad, manejar tecnologías, experimentar rápido,
que son todas cosas súper obvias, pero lo de confianza no es tanto. No era tanto que se hablaba de esto, ahora hemos visto que nuestros empleados trabajan más en la casa que en otros lugares, o que la gente hace muchas más cosas de las que pensábamos. También empezar a manejarnos con mucha más información, pero vamos a necesitar una cosa que antes no funcionaba tanto, que era transparencia y cooperación. Acuérdense que los sistemas complejos son de interacciones entre partes. Entonces seguramente vamos a tener que cambiar el tipo de actores con los cuales nos relacionamos, y esto empezamos a tener que cooperar en un formato donde no sabemos cómo va a salir. Nosotros hoy, todo el mundo está haciendo webinars y seminarios gratis, sin cobrar, porque esto es lo que está esperando. Está esperando generar alguna cooperación, algún nuevo modelo, y hay mucha gente que se junta, y bueno, vamos a ver qué pasa. Antes nos hubiéramos parado a ver cómo nos repartimos la plata. En este momento estamos hablando de hacer, de probar, de salir de esto. Y para eso tenemos que empezar a cambiar las mediciones, y acá es donde yo creo que hay que salir de ese control maniático que tenían las empresas de medir todo, absolutamente todo, de poner objetivos. Acá hay que medir para otras cosas, hay que medir los flujos y no los resultados. Hay que medir lo que va pasando, pero no con el tema de control y mirar las cosas para ver a quién le echamos la culpa de lo que pasó. Y en el tema del liderazgo, se le va a necesitar un liderazgo racional, pero también con algo de intuición, en el sentido que las señales que dan los sistemas complejos son señales muy débiles, son señales que están a veces en otro canal, en otro momento. Y es un poco lo que tienen los grandes emprendedores, que ven cosas que otros no ven, pero tampoco las pueden en ese momento dar sentido. Entonces, me parece que los que quieran jugar sobre seguro, los que quieran tener todo claro, los que quieran, bueno, vamos a ver qué pasa y después nos metemos, van a tener un montón de problemas básicamente porque esta incertidumbre va a durar un tiempo y un tiempo largo. Entonces, para mí vamos al mundo ciberfísico y por dónde empezar, primero separando la exploración de la explotación. Ya esto ya tiene algunos años, ya se está incorporando mucho a los modelos, porque va a haber cosas que no van a cambiar y cosas que sí van a cambiar y vamos a tener que salir a explorar. Para eso necesitamos un equipo distinto, es distinto un equipo que hace una expedición que sabe dónde va, de un equipo que va a experimentar un territorio nuevo. Entonces, ese equipo nuevo tiene que estar dedicado, es muy difícil estar en los dos lugares al mismo tiempo, y la función de este nuevo equipo que explora lo nuevo es mapear el ecosistema, entender las restricciones y buscar los límites. Después va a venir y vamos a tener que trabajar en escenarios. Básicamente, si uno tiene enormes incertidumbres, hacer apuestas a un solo plan es suicida, con lo cual vamos a tener que trabajar en escenarios, y si uno es coherente en escenarios, tiene que establecer un portafolio de iniciativas. ¿Por qué? Porque los escenarios normalmente son situaciones distintas de negocios, y jugarse todo a una sola ficha es muy complicado. Y para eso uno tiene que seguir y establecer un sistema de aprendizaje con mediciones y feedback, que esto tiene que ver mucho con las metodologías ágiles, de probar rápido, aprender rápido, no invertir mucho y equivocarse lo antes posible. Y sobre todo, el tema de feedback es qué hacemos cuando fracasa un proyecto, y es usar todo ese aprendizaje y no perderlo echando a la gente. Hay algunos ejemplos ahora en el mundo digital que están muy interesantes para ver. Y luego viene este tema de lo que pasa, o sea, vamos a necesitar comunicar, escuchar, comunicar, vamos a necesitar sistemas de loops mucho más cortos y mucho más rápidos, y establecer una especie de presupuesto de I+D. Yo creo que las empresas que no fijen una cierta plata para explorar o para tener equipos sobrantes, ¿qué significa tener equipos sobrantes? Uno no puede estar siendo eficiente en esto, uno tiene que
que tener recursos libres para poder explorar cosas nuevas. Si uno mira la naturaleza siempre es redundante. Tenemos 2 riñones, 2 ojos, tenemos un montón de duplicación, y cuando a veces falta un órgano, hay otros que lo suplantan. ¿Por qué? Porque en los sistemas, ecosistemas complejos, nunca hay una sola función para el sistema. Entonces esto significa que durante un tiempo vamos a tener que estar invirtiendo, y eso significa seguramente menores retornos en el corto plazo. Para las sociedades, yo quiero hacer una breve apostilla sobre esto, es ¿qué nos va a pasar? Yo creo que ya estamos en esta nueva normalidad y todos los expertos quieren ya pronosticar lo que va a pasar. Entonces, para mí hay que empezar a controlar a los expertos, porque creo que tengo, y lo puedo decir, y esto para mí es una postura personal, nadie tiene claro qué va a pasar. Ahora, para resolver estos problemas vamos a necesitar incorporar múltiples visiones. No se puede, al principio miramos mucho a los infectólogos, pero ya ahora tenemos que empezar a meter gente de producción, gente de economía, gente de otras saludes, digamos, la salud mental. Tenemos que empezar a entender que ahora hay que convivir con el virus. Mientras no haya cura, no vamos a poder no tener contagios. Y esto es muy complicado de manejar, porque ahora los liderazgos ya no son el liderazgo del momento del caos, sino son liderazgos que necesitan mirar múltiples visiones, mirar a través de las grietas, y sobre todo empezar a trabajar en cooperación. Y para mí es un problema, porque me parece que cuando los líderes toman el poder por el tema en el momento del caos, después les es muy difícil soltarlo, y para colmo se juegan demasiado a las decisiones. Para tomar decisiones en estos momentos uno tiene que tener siempre decisiones abiertas que después le permita cambiar, y los políticos suelen no meterse en ese tipo de problemas. Entonces, los cierres de fronteras son un problema, y esto que hablaba yo del miedo al otro, y el retroceso de los derechos y el control, que para mí es un problema, porque estas cosas que se ponen temporarias, creo que no deberían aceptarse, ni siquiera en medio de estas crisis, ¿no? Este tema de regalar los datos, y que la tarjeta SUBE no funciona para los que no tienen permiso, me parece que es cosas que no deberían pasar. Ahora, para las personas, yo llamo que para todos nosotros, si estamos viviendo esta crisis, creo que nos ha metido a todos adentro, y yo llamo emocionados porque básicamente de la literatura de los accidentes, que son los accidentes en la montaña, en la selva, cuando se caen los aviones, un libro que me encantó de supervivencia dice que los que sobreviven son aquellos que pueden sobrepasar la primera emoción, que los que pueden salir de las crisis nos meten en nuestra parte del cerebro que reacciona rápido, lo cual es bueno para sobrevivir, pero eso es el primer momento de la supervivencia. En el segundo momento de la supervivencia lo que importa es percibir el cambio de la situación, es encontrarse dónde estamos, reconocer los activos, que son las cosas que tenemos y no lo que nos falta, no correr y no paralizarse, que es lo que mucha gente a veces hace, fijarse objetivos de corto, esto de decir, yo no sé qué va a pasar el año que viene, pero bueno, pasemos estos 2 meses, ¿sí? Actuar, uno no puede estar quieto y esperando a ver qué va a pasar, y acá se mueren siempre los Rambo, los Rambo nunca sobreviven, por eso me parece que jugarse demasiado a una sola cosa es negativo. Y lo otro que tienen los que sobreviven es, aún en los momentos más críticos, miran las cosas con un cierto humor, hasta se ríen de ellos mismos, ¿no? Cosas que me parece que deberíamos incorporar todos, sobre todo en estos momentos. Yo creo que estamos todos en unos sub y bajas emocionales muy grandes, básicamente porque no estamos acostumbrados a trabajar a estar en tanta incertidumbre. Entonces, creo que lo esencial, y acá estamos muchos en eso, es cuidarnos, la salud, la familia, las redes, pero hay algo que me parece que no estamos haciendo tanto, que es bajar la exigencia. Y sobre todo pensar que podemos maximizar. En un momento de crisis no se puede maximizar ni la agenda personal, ni la agenda de la empresa. No se puede hacer esto, no podemos seguir estando bien en todos. O sea,
lo voy a poner en primera persona, bueno, si aumento unos kilos, está bien, pero por lo menos durmamos bien. Y no se puede hacer todo. Antes teníamos como una sobreexigencia porque la vida parecía ordenada, pero ahora ya no lo es. Ahora, también empieza este tema personal para salir de este tema, tener 3 o 4 cosas importantes. Primero, con mucha curiosidad, este tema de la exploración de lo que uno puede hacer. Creo que todos hemos salido a explorar cosas nuevas, y sobre todo generar aprendizajes, generar estas conexiones neuronales nuevas, no solamente de personas, sino también por ahí con este tema de volver a tocar la guitarra, o volver a cocinar, o volver a hacer otras cosas. Creo que es muy importante, pero para hacer espacio a eso tengo que soltar un montón de cosas, ser mucho más tolerante, sobre todo con los demás, que también están preocupados, y sobre todo no permitir abusos. Y yo quiero terminar con esto, que me parece que lo que nos saca de esto, de todas estas etapas, es este tema de ser más sapiens, que es una de las frases y los libros de moda, ser mucho más humanos, entendiendo que nuestra especie funcionó básicamente por la cooperación, no por el egoísmo. O sea, por nuestra capacidad de comunicarnos, por nuestra capacidad de ser, cada vez de juntarnos para hacer cosas más grandes, porque solos no podemos. Y me parece que en este momento el principal peligro que tenemos es de abandonarnos y creer que depende solo de nosotros, depende de todos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y disculpen si me llegué muy cerca del horario de cierre. No, estamos bien, porque toda la audiencia se quedó sumamente interesante, como siempre, muy generoso además, Fernando, y muy bien explicado. Creo que seguramente hay algunas preguntas, no sé si Diego vos las fuiste tomando, o si quieren en este momento a través del chat hacer, si te podemos robar unos minutitos más en todo caso. Yo tengo tiempo y me quedo el tiempo que duren las preguntas. Bueno. Buenísimo. Vía chat, si les parece, podemos dirigir las preguntas. Hay una pregunta acá que yo estoy leyendo, de Alejandra Eisenberg, si quieren la tomo, que en el marco de pensamiento, Alejandra me pregunta cuál es el eje vertical. No hay eje vertical. Es un marco de pensamiento que habla de lugares. No es un modelo que tenga eje vertical. Sí tiene las zonas más de desorden y de orden, y técnicamente, en teoría, serían como que hay 3 espacios: el caos, el orden y la liquidez, que es lo complejo, ¿no? Que tienen algunas conexiones, pero todas están conectadas por el medio, o sea, todas están conectadas y uno puede pasar de lugar a lugar, y el modelo, el marco tiene dinámicas, y de hecho tiene muchos espacios que son los bordes, donde también hay espacios intermedios, pero para esta charla solamente usé el marco básico, que tiene 5 partes. Espero haber contestado con eso. Alejandra dice de formación profesional, porque siempre estamos acostumbrados a poner ejes con nombres. Permitido. Acá hay otra pregunta que considero que el futuro se sale ideados para Extremistán y Mediocristán. Yo tengo la impresión de que si los sistemas se dan cuenta que están ideados para Mediocristán, sí vamos a poder salir a trabajar estas transiciones, ¿no? Lo que no van a salir son iguales. Y en primer momento va a haber muchos problemas. Y acá hay mucha ayuda. Ustedes son muchos expertos en interpretación, y ustedes hay mucho más sociólogos acá, y psicólogos, y saben mucho más que yo, que esto va a depender mucho de cómo se interpreten estas cosas. Y lo que Taleb dice, lo que yo creo, es que estas etapas de sistemas complejos son etapas transitorias. O sea que yo creo que se sale, porque
la humanidad siempre salió de estas transiciones. Así que yo soy bastante optimista, lo que no creo que vaya a ser fácil. Ese es el otro tema. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Estamos más o menos en el tiempo. Perdón, hay un tema más sobre lo ciberfísico, y que no me salté, perdón. Sistemas ciberfísicos yo llamo que, siempre hablamos de que está el mundo normal y el mundo digital. Y yo creo que ya vamos a un mundo donde se juntan las cosas, y ya creo que tenemos que hablar de sistemas ciberfísicos. Cuando uno ve que Amazon está metido en logística, que Mercado Libre está metido en logística, y que empiezan a ver que tiene tiendas, y que ya todas las cosas tienen que ver, tenemos los dos mundos metidos, ¿no? Y yo no creo que vaya a cambiar el tema de sistemas ingenieriles muy duros para ciertas cosas, y que al mismo tiempo tengamos que tener en paralelo sistemas digitales totalmente complejos. Y espero haber explicado con eso. Ahora sí creo que están las preguntas. Bueno, no te queremos robar más tiempo, nos quedaríamos charlando muchísimo tiempo más. Siempre es un placer escucharte, haberte tenido profesor también. Así que acá había una última preguntita: ¿qué tipo de liderazgo? No la llegué a ver entera. Sí. El tema de los mandos medios. Los mandos medios, a ver, en cada tipo de marco hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? En liderazgo, en problemas claros, en liderazgo simple, en liderazgo técnico, en problemas complicados, el liderazgo clásico de management, de varios layers. En caos es un liderazgo fuerte y concentrado, y en sistemas complejos, el mejor tipo de liderazgo es el colaborativo y que se vaya rotando, ¿no? En temas de los mandos medios, como el tipo de liderazgo va cambiando, por ejemplo, los sistemas complejos y caóticos necesitan muy pocos mandos medios. Es como que se achatan mucho las pirámides, porque tiene que haber muy buena conexión entre los que mandan y los que operan. Entonces están todos estos tipos de modalidades que hacen que los mandos medios casi desaparezcan. Y ahí nos pone un compromiso enorme, porque nosotros hemos hecho muchísimo, los niveles en las organizaciones están comparados con el nivel de pago y con el nivel de liderazgo. Me parece que la primera vaca sagrada que va a morir es que los jefes no necesariamente van a ganar más que los empleados, porque si el empleado al que me domina es un técnico muy bueno, por ahí le pago más al técnico. Eso está pasando mucho en programación, que ganan a veces más los programadores estrellas que los jefes de programadores, porque dice, pero ¿por qué si es el jefe? No, él tiene que manejar a esta gente, no sabe programar, y el recurso escaso es el programador. Entonces, creo que eso va a ser un cambio en management muy importante. Sí. Sí, bueno, nos dejas pensando en un montón de aspectos. Creo que nos van a quedar las preguntas dando vueltas toda la noche. Así bueno, que, estoy en todas las redes, así gracias. Que me pueden seguir, me pueden preguntar ahí, contesto. Y muchas gracias a todos ustedes y gracias, Mariela. Bueno, gracias. Hubo muy buenos comentarios, así que felicitaciones. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.